honorífica. Es médico adscrito al Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Regional ISSSTE León, médico adscrito al Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad Médica de Alta Especialidad del Bajío, en la T1. Es director general y cirujano maxilofacial de la clínica Blue Clinic de León, Guanajuato, México, y tiene un diplomado en reconstrucción oral y craneofacial BHA Institute. Pues te agradecemos, Anselmo, que contribuyas a difundir la importancia de la tomografía, y pues te dejamos la pantalla. Iniciamos. Gracias. Les voy a pedir a todos que las preguntas que vayan surgiendo las vayan subiendo al chat. Yo al final me encargaré de revisar todo esto para transmitirle las preguntas al doctor. Gracias. Ok, ahora sí, estamos viendo ya tu pantalla. ¿Listo? Listo. Está bueno. Antes que nada, buenos días a todos. Una gran disculpa por la demora, pero por aquí estábamos teniendo problemas técnicos con la computadora. Pero bueno, muchas gracias a la doctora Laura Díaz por su presentación. Quiero iniciar por ahí con el tema que nos compete el día de hoy, que es tomografía con BIM en la patología ósea de los maxilares. Bueno, antes que nada, pues quiero hacer una mención igual especial tanto al doctor Luis Carvajal Bello, al doctor José Luis Castellano Suárez y a la doctora Laura Díaz Guzmán. Agradecerles por el espacio, bueno, verlos como un ejemplo en cuanto, primero como personas, que son excelentes personas los tres, grandes impulsores como maestros, creo que prácticamente de muchos de nosotros, y como empresarios y como preocupados por difundir toda esta información que nosotros actualmente tenemos. Entonces, pues agradezco mucho la oportunidad y el espacio a los doctores y a CADE Digital. Propiamente el tema que nos compete el día de hoy, quiero empezarla con esta imagen. Por ahí es una imagen que es muy importante para mí. Prácticamente es la imagen que abre la parte de reconstrucción oral y craneofacial del libro del doctor Gilberto López Chávez, con quien he tenido el gusto por ahí de compartir. En ese sentido, pues para mí es importante, ¿no? Empezamos, de hecho, con un caso. Es un caso prácticamente de reconstrucción craneofacial. Me gusta compartir este caso porque es el caso con el que yo inicio. Yo inicio por ahí más o menos en el tercer año de la residencia, y aquí me gustaría nombrar y dar una mención a la doctora Nora Sauceda, quien es neurocirujana en el hospital donde yo me formé, en el Hospital de San Luis Potosí, donde me formé en el área de cirugía maxilofacial. Ella se acerca a mí y me pregunta, oye, fíjate que nosotros, bueno, como neurocirujanos, pues ocasionalmente llegamos a tener este tipo de casos, y pues ustedes tienen más experiencia en el uso de los biomateriales para todo este tipo de situaciones. ¿Qué me puedes recomendar? Bueno, para mí como residente de la especialidad, pues obviamente un halago, ¿no? Que un médico de base y un neurocirujano pues se acerque con nosotros para precisamente ver en qué podemos colaborar. Si ustedes se percatan en la imagen del lado derecho, bueno, en ambas imágenes, en la órbita, alcanzamos a apreciar una deformidad que prácticamente compacta lo que es el contenido del globo orbitario, e incluso ahí se ve una muesca de lo que es una toma de una biopsia previa a esta paciente. En este caso hacemos un acercamiento donde, bueno, pues vemos evidentemente la lesión que prácticamente a la paciente le estaba generando aplastamiento del globo ocular, rectificación del nervio óptico y las evidentes secuelas que era prácticamente pérdida de visión, cefaleas constantes, etcétera. Por ahí, bueno, iniciamos con este caso en ese posgrado. Laurita, se está viendo la presentación porque a mí no me... Sí, sí se ve. Sí se ve, pero no me corre, no me avanza a la siguiente diapositiva. Probablemente en tu computadora abajo veas una flechita en la pantalla, y dale clic en la pantalla, no tanto en la computadora. Ya está. Bueno,
En este caso, pues esa es la paciente Aurora, una paciente pues en edad activa, en edad productiva. Gracias, doctora Díaz. En edad activa, en edad productiva, y que prácticamente pues acude con nosotros con los problemas que yo ya les había mencionado, y pues de ahí planificamos. Esta imagen para mí es importante, es una de las primeras estereolitografías que nosotros llegamos por ahí a tomar, si se recordarán, aunque en algunos lugares todavía se sigue utilizando, es una tomografía con fosfato de calcio y el famoso cianoacrilato. Prácticamente son impresiones de hojas, como si fueran hojas de papel, y que se van ensamblando. Esto evidentemente derivado de lo que es una tomografía, en su momento tomografía helicoidal, que nos da un formato que se llama DICOM. De ese DICOM hay personas igual que lo manejan mucho, pero vemos personas que en su momento no estamos familiarizados, lo mandan a un lenguaje de computadora que se llama STL, y eso nos permite en un momento dado llevar a cabo estas impresiones de modelos 3D. Desventajas de estos modelos, pues evidentemente que son frágiles, no son tan manipulables como un modelo ya impreso con polímero. Actualmente nosotros, bueno, pues ya contamos con otro tipo de tecnologías, pero básicamente en relación a una tomografía, tanto una helicoidal y una tomografía con BIM, prácticamente nosotros ya podemos tener acceso a una reconstrucción tridimensional. Aquí, si ustedes notan, prácticamente el cráneo está dividido en dos fases, una fase superior y una fase inferior. Donde tenemos esa línea de división, nosotros notamos en ese momento, bueno, pues que no era completa la información que necesitábamos para poder hacer la resección de la lesión. Prácticamente en ese gran agujero que ustedes alcanzan a apreciar en la región craneal, nosotros previamente en el análisis de la tomografía, por medio de unidades Hounsfield, podemos localizar específicamente dónde localizamos la lesión, y en función de eso planificar tanto la resección de la misma, ver que tuviésemos bordes libres. En este caso el diagnóstico era un fibroma desmoplásico, y el tratamiento propuesto tanto por el área de nosotros como por el área del servicio de neurocirugía es una frontorbitotomía. En este caso, pues son estructuras muy complejas. Imagínense el techo de la órbita con todas las irregularidades anatómicas y arquitectónicas que tiene ese hueso, pues son grandes retos, ¿no? Entonces a nosotros en ese momento nos surge esta posibilidad de poder empezar a manipular junto con ingenieros. Hay unos ingenieros que están en la ciudad de Querétaro con quien empezamos a trabajar. Este tema lo veían en el área de aeronáutica, prácticamente es un software para aeronáutica donde empezamos a hacer reconstrucciones digitales, y obtenemos este nuevo modelo, ¿no? Ellos prácticamente nos dicen, mire doctor, la deformidad de la lesión es donde está la parte blanca del hueso, y si hacemos un espejeo con la técnica del lado contralateral, podemos obtener un implante a medida. En este caso, bueno, nosotros desestimamos este implante, y ya una vez que hacen las correcciones propias en el sistema, en este caso era el sistema BC Series, podemos llegar a obtener y validar como cirujanos la colocación de este nuevo implante. Es un biomodelo digital que nos va a dar acceso a prácticamente llegar a lo que es este implante tridimensional ya hecho a medida. Este en particular fue elaborado con metilmetacrilato y un material que se llama Cranioplast, que prácticamente ellos utilizan de manera artesanal directamente en el momento de la cirugía, hacen la resección, y ahí prácticamente como el acrílico que nosotros llegamos a utilizar lo modelan a tal forma que como quede, pues prácticamente es el sustituto que utilizan. Para nosotros es una gran herramienta porque prácticamente haces la resección, entras con el implante a medida. Esas mini placas que están ahí, que ustedes lo alcanzan a ver, son las que normalmente utilizamos para trauma, ¿no? Las utilizamos para reconstrucción, y prácticamente esas son las mismas. Aquí vemos a la paciente previo al procedimiento con el aseo de la zona, con la preparación, la tricotomía de la región del cráneo. Posteriormente se levanta un colgajo a espesor total. Llegamos a localizar el tumor. Si se fijan, la gran protuberancia que tenía la paciente en el techo de la órbita, en el lado izquierdo de sus pantallas, prácticamente ahí estamos nosotros viendo desde la parte más cefálica
en dirección a la parte más caudal. Y en la imagen del lado derecho alcanzamos a ver por ahí un craneotomo que nos va a permitir hacer el inicio del abordaje para hacer la resección de la lesión. Si ustedes alcanzan a apreciar, en el lado derecho hay una línea de color morado que prácticamente es el marcaje en función de la tomografía, que nos dice exactamente dónde podemos tener márgenes de seguridad para la resección. Aquí vemos ya el implante prácticamente localizado y fijo en lo que es el techo de la órbita. Si se fijan, hay una pequeña línea que hace que la prótesis no se hunda intracranealmente. Por un lado tenemos el cerebro y por la parte más inferior tenemos localizado el globo ocular. En ese momento el ojo pierde compresión y prácticamente pues puede ya regresar a sus funciones normales. El nervio óptico de igual forma deja de estar rectificado y prácticamente la paciente vuelve a su situación normal. Este es el libro en el cual nosotros, bueno, a raíz de haber tenido este interés y esta conexión entre los diferentes servicios, ya sean prótesis maxilofacial, cirugía craneofacial y cirugía maxilofacial, logramos este resultado, del cual, bueno, pues es algo, igual la información está ahí, a quien guste tenerla, el libro está disponible para que ustedes puedan revisar todo el proceso de cómo lo elaboramos, ¿no? La paciente prácticamente ahí al mes después de haber sido operada, si se fijan, prácticamente el abultamiento que ella tenía en su órbita derecha desaparece, y bueno, pues ella puede regresar a su vida de forma normal, a seguir laborando, a seguir en sus actividades, lo cual pues es algo excelente. En ese sentido, bueno, es el preámbulo para poder expresarles esto, ¿no? Actualmente, nosotros tenemos acceso de manera muy sencilla a lo que son nuevas herramientas y nuevas tecnologías. En este caso, esta es una tomografía que me compartió por ahí Aldo Quesada, quien es director por aquí de ADEN, con el cual trabajamos mucho en conjunto para poder hacer impresiones. Aquí es una tomografía lograda ya prácticamente con el haz de con o con BIM. Y si se fijan, la resolución que nosotros llegamos a obtener es sumamente alta, tanto en tejidos duros como en tejidos blandos. Ahorita estamos trabajando mucho en el proceso de que prácticamente todas estas imágenes nos puedan ser de una herramienta súper útil para poder planificar tanto en diagnóstico, tanto en proceso y reconstrucción inmediata de los pacientes. Entonces, en ese sentido es algo fundamental. Bueno, la diferencia, ya saben, en el CONBIM, a diferencia de una tomografía helicoidal, va a ser el voxel. Prácticamente el voxel nos va a dar una definición mucho mayor a un píxel, que es el que normalmente se expresa en las tomografías helicoidales. En ese sentido, un poquito de historia. Bueno, yo por aquí pongo un poquito de controversia, ¿no? Se dice por ahí, todos en la escuela siempre hemos tenido la información de que Röntgen en el 1895 fue quien de alguna manera descubre los rayos X. A mí me llamó la atención ya leyendo un poquito más a profundidad del tema. De hecho, hay un juicio que se hizo y le atribuyen ya prácticamente este invento a Nikola Tesla. Esa aparentemente es la primera radiografía que él obtuvo previo al descubrimiento de Röntgen, ¿no? Nada más como dato curioso. Esta es la radiografía tomada a la mano de la esposa de Röntgen, ya en el 95, en 1895, en fin, nada más como dato curioso. Random en el 17 propone la reconstrucción tridimensional, que bueno, prácticamente hasta nuestros tiempos es cuando ya se utiliza de forma habitual y de una forma muy importante. Para mí, en el 72, Hounsfield hace su nivel y sus escalas en cuanto a mediciones prácticamente de todo. Más adelante vamos a presentar la importancia de esta escala y cómo la podemos utilizar, que para mí es algo importante. Aquí viene prácticamente esa escala de las sustancias fundamentales. Si ustedes se fijan, prácticamente ahí tomamos como base el agua. El agua en las unidades Hounsfield la clasificamos en 0, el aire en -1000 y el hueso desde 700 el esponjoso y de 1000 hacia arriba el hueso duro, que creo que es algo que en lo particular nosotros que trabajamos mucho estas áreas óseas es algo de mucho interés. Hay un artículo que fue publicado en la Universidad de Sao Paulo
que a mí me gustaría que ustedes tomen nota desde lo que es en su consulta particular como odontología general o cualquier especialidad, al tener un CONVIM y nosotros poder tener esta clasificación de lesiones, nosotros tenemos unidades de medidas Hounsfield donde, por ejemplo, la meloblastoma, ahí marcamos nosotros en la parte del centro, que normalmente nos va a estar marcando 45 unidades Hounsfield, un tumor odontogénico o queratoquiste desde menos 32 hasta 38 en sus periferias, y así sucesivamente, dependiendo del tipo de lesión que nosotros vayamos a estar estudiando, vamos a encontrar diferentes densidades. En este caso, por ejemplo, un osteoma osteoide o un quiste dentígero van a presentar densidades diferentes, que prácticamente esos parámetros en la actualidad no los llegamos a utilizar. Este artículo me parece muy interesante que lo tengamos nosotros mucho en cuenta para la nueva clasificación que tenemos que estar haciendo en nuestros análisis con nuestros pacientes. Yo por aquí igual les dejo esta referencia, este es el nombre del artículo, donde prácticamente todas las lesiones del macizo facial ya están catalogadas en un rango. Sin embargo, evidentemente que hace falta muestras más amplias para poder lograr como referencias más precisas, pero prácticamente este es el que yo actualmente estoy utilizando y me ha sido de mucha utilidad. Entramos aquí a un caso de queratoquiste. Es un paciente masculino, 23 años de edad, donde vemos la imagen típica. Normalmente para cualquier clínico creo que no sería muy sencillo determinar, bueno, si se trata de un queratoquiste o de un quiste dentígero, hasta no tomar una biopsia y ver qué resultado nos ofrece el patólogo, sin duda. Aquí, por ejemplo, ya es después de la toma de la biopsia. Este es el reporte que nos hace, por ejemplo, los médicos radiólogos. Si ustedes se fijan en la parte donde dice conclusión, de relevancia para nosotros, lo único que nos dice es imagen compatible con queratoquiste unilocular odontogénico de la mandíbula derecha. A mí en lo personal, como clínico y como clínico quirúrgico, me sería de muchísima utilidad, además de la impresión que tiene el radiólogo, que me marque con esas unidades Hounsfield cuántas unidades tengo para yo poder catalogarlo dentro de la clasificación que tenemos. Y les repito, esto lo podemos hacer tanto en tomografía convencional o hospitalaria helicoidal, y ahora con la tomografía con BIM, pues con mayor razón. Existen muchísimas herramientas en cada uno de los programas que nos permiten seleccionar siempre las mediciones de estas unidades. Ahorita más adelante veremos cómo lo podemos hacer. Aquí, por ejemplo, bueno, ya una vez que mandamos al patólogo la pieza quirúrgica, pues evidentemente que nos reporta la misma situación. Qué maravilla poder tener tanto la situación del estudio histopatológico y poder corroborarlo desde antes con estas unidades de medición Hounsfield, que seguramente van a ser de mucha ayuda. En este caso, por ejemplo, me gusta presentar estos casos. Son pacientes que nosotros tenemos ya en seguimiento. Es un paciente de 60 años, mismo diagnóstico queratoquiste. Ahí, si se fijan, está la cicatriz del abordaje que realizamos. Es un abordaje submandibular del lado izquierdo, donde, bueno, el paciente, a ver si se escucha el audio. ¿Cuál es su nombre, señor José Alfredo? José Alfredo. ¿Cuál es su nombre, señor José Alfredo? José Alfredo Gallardo. ¿Cuántos años tiene, señor José Alfredo? 60 años. ¿Cuánto tiempo tiene que lo operamos? Aproximadamente. 9 meses. 9 meses. ¿Cómo se siente? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna molestia, dolor, dificultad para comer o algo? No hay dolor, no tengo molestia. ¿No? ¿Cuál fue su experiencia ahorita del procedimiento quirúrgico que le hicimos? Específicamente, doctor. ¿Dolor, alguna sensación? ¿Se siente bien? ¿Se siente mal? No, me siento bien. ¿Sí? Del 0 al 10, ¿qué calificación le daría a su tratamiento?
9. 9. De acuerdo. Ahora grande, grande, grande. Listo. Cierre. Gracias. Bueno, en este caso es importante ver, en esta tomografía de control, ver cómo nosotros llegamos a lograr, gracias a la planificación previa, el adecuado asentamiento y el adecuado diseño de una prótesis a medida. Aquí en México nosotros, bueno, todavía tenemos acceso limitado a la parte de la reconstrucción. Estamos en el camino de poder llegar a reconstrucciones ya hechas a medida. Pero bueno, a mí me gusta mucho resaltar, si ustedes alcanzan a apreciar aquí en la tomografía, prácticamente el paciente tiene su oclusión dental previa respetada. Sus asentamientos en las cavidades articulares están íntegros. Del lado izquierdo de su pantalla pueden apreciar el cóndilo del lado derecho, que era prácticamente el cóndilo sano. Del lado izquierdo, del lado derecho de la pantalla, perdón, apreciamos el implante que está ensamblado a lo que es la placa de la placa de reconstrucción que nosotros usamos para este caso. Nosotros decidimos utilizar un injerto de hueso a manera de cavidad glenoidea fijado en el arco cigomático, precisamente para que la función se respetara. Prácticamente las oclusiones de los pacientes, que al final de cuentas es algo fundamental para nosotros, se logran respetar, logramos hacer reconstrucciones muy, muy, muy precisas. Un poquito más de casos, un granuloma central de células gigantes. Típicamente nosotros vemos esta imagen en 2 dimensiones. Ustedes pueden ver del lado derecho de la mandíbula, ahí pegadito al premolar, prácticamente vemos una pequeña lesión. Esta paciente evoluciona con nosotros un par de meses, hoy por cuestiones de la pandemia se nos pierde un ratito, y vean prácticamente en una imagen bidimensional cómo con el paso de los meses esta lesión crece aceleradamente, de tal forma que igual la propuesta es hacer una caracterización y una reconstrucción tridimensional digital de esta lesión para poder analizar longitudes, dimensiones, densidad ósea, clasificarlo dentro de los parámetros de unidades Council para decidir qué tratamiento hacemos, ¿no? En este caso, logramos apreciar ya en la reconstrucción tridimensional la gran destrucción ósea que se produce por este tipo de lesiones, y a expensas de esto logramos hacer un modelo tridimensional que prácticamente para nosotros ya es un protocolo. Hacemos la reconstrucción tridimensional a expensas de una tomografía tanto con BIM o helicoidal. Logramos un modelo a medida, logramos hacer el contorneo de la placa a medida, que prácticamente esto nos toma fuera hacerlo 15, 20, 30 minutos por mucho, y esto en la cirugía nos previene muchísimo o nos ayuda mucho al resumir el tiempo quirúrgico. A mí en lo personal, bueno, agradezco aquí al doctor Arturo Sotelo, la doctora Carlita. Doctor Arturo Sotelo es el oncólogo con quien yo prácticamente opero muchos de los casos que son de resecciones quirúrgicas, y también me da gusto que haya personas como la doctora, que siempre una persona joven te va a impulsar a que tú estés, bueno, tratando de compartir un poquito tus enseñanzas. Yo soy de la idea de que siempre hacer equipo y tener apertura de la mente en cuanto a tener gente que colabore, pues es de gran sumatoria, y al final el paciente es el beneficiado, ¿no? Aquí estamos haciendo la resección. Ay, perdón por tanta sangre en la imagen, pero bueno, básicamente este tipo de cirugías de cuello son así. Más que nada el agua es un poquito chismosa, ¿eh? No crean que es tanto sangrado. Al final de cuentas logramos hacer una resección. Aquí un truco importante es que prácticamente el hecho de marcar la mandíbula con el implante previo nos permite hacer un corte y un asentamiento correcto. Si ustedes recuerdan la imagen previa que teníamos con el modelo tridimensional, prácticamente la placa queda en el mismo lugar de asentamiento. Y bueno, pues las disecciones las tenemos que hacer limpias y bien. Esta fotografía es prácticamente la semana del posoperatorio de nuestra paciente. Resalto nuevamente la gran estabilidad en cuanto a nuestra oclusión dental, que creo que muchas veces es el coco cuando estamos ahí peleándonos con la placa de reconstrucción. Vamos a ver. ¿Me dice su nombre completo? María Josefina Marina Núñez Morales. ¿Qué le hicimos, Josefina? Ay, pues
¿Qué no me hizo? De su procedimiento, le quitamos un tumor. Ah, sí, me quitó un tumor que eran, ¿cómo se llama? Células gigantes. Tumores células gigantes en la mandíbula. Gigantes en la mandíbula derecha. ¿Hace cuánto? Hace día 29 de diciembre. De diciembre. Y ahorita estamos a 15, hace 15 días. Hace 15 días. ¿Y cómo se siente? Bien. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias por la confianza. Sí, no, al contrario a usted, doctor. Bueno, gracias. Bueno, para mí es muy importante estos controles con los pacientes y es algo igual importante que yo les transmito a ustedes. El control tomográfico, el control clínico siempre va a ser súper importante para saber si hay alguna reincidencia, algún problema con el paciente, algún desajuste de nuestras placas prácticamente nuestros recursos que tenemos para reconstruirlos, ¿no? Esto es algo que bueno, pues siempre tenemos que estar haciendo. Aquí es un caso de un ameloblastoma. Bueno, resalto un poquito por ahí el trabajo que tenemos en impresión tridimensional. Como les comento, a expensas de lo que es una tomografía helicoidal y un CONBIN, siempre podemos llegar a obtener estos modelos. Para nosotros ya es fundamental poder contar con este biomodelo por facilidad de trabajo, por optimización de recursos, por optimización de tiempos en el quirófano. Prácticamente nosotros al entrar con este biomodelo, prácticamente ya entras también con una idea muy clara en la cabeza de qué es lo que vas a hacer. Nosotros habitualmente igual partimos de lo que es la impresión 3D, igual estamos ahí en el laboratorio de ADEN con Aldo. Logramos hacer prácticamente estas preconformaciones de las placas y prácticamente eso nos permite entrar con una seguridad del procedimiento mucho, mucho mayor. Aquí es prácticamente el modelo ya en lo que es el quirófano. Podemos igual esterilizarlo por ahí en sistemas especiales, ¿no? Ya sea en frío o con algunos otros sistemas. Planificamos igual el marcaje de la paciente. Eso sí, el modelo no opera por ti. O sea, tú tienes que entrar clarito a lo que vas a ir. Siempre teniendo cuidado y mucho respeto de las estructuras que estamos nosotros por ahí abordando. Ahí alcanzamos a ver prácticamente una resección muy amplia, prácticamente una mandibulectomía. Vamos, esta es la pieza quirúrgica que nosotros obtenemos. Igual, mismo asentamiento de la placa de reconstrucción a medida. Tomamos como referencia por ahí estructuras anatómicas, nervio mentoniano, cóndilo mandibular, donde prácticamente igual previo a la resección completa del bloque, nosotros ya tenemos un asentamiento de la placa. Yo les puedo decir que en la experiencia que hemos tenido al utilizar este sistema, la conformación de la placa la podemos llegar a lograr 15, 20, 30 minutos y eso te resta estrés de manera súper importante. Esta es la paciente a la semana después de operada. Esta es una paciente del IMSS, del Seguro Social. Igual yo agradezco estar trabajando en estas instituciones que prácticamente nos facilitan mucho la vida. Cuando estás en Secretaría de Salud, a veces los recursos son muy, muy limitados, ¿no? En este tipo de instituciones, en ISSSTE, en IMSS, afortunadamente tenemos la posibilidad de tener acceso a estos materiales y nos dan esta facilidad. Siempre checamos igual aperturas bucales, asentamientos oclusales y bueno, pues creo que es algo fundamental, ¿no? Vemos los perfiles de la paciente. Esta paciente prácticamente tenía 15 días de haber sido operada. Ahí vemos el asentamiento de la placa en esta reconstrucción tridimensional y pues vemos igual un asentamiento de forma correcta, ¿no? Dime tu nombre completo, por favor. Olmeda Martínez, María de Jesús. Ok, ¿cuántos años tienes? 22 años. Ok, ¿qué te hicimos, María de Jesús? Una operación de la mandíbula. ¿Por qué? Por un quiste de antígeno. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Hace cuánto tiempo? Me lo hicieron el 11 de enero. ¿Y cómo te sientes actualmente? Bien. Pásale, doctora. Perdón. Por ahí igual, a mí siempre me gusta hacer estos estudios posoperatorios de control para igual verificar que lo que hayamos planificado esté en su lugar de forma correcta, ¿no? Esta es la parte donde les digo que, bueno, pues prácticamente nosotros podemos
analizar en un momento dado esta cantidad de unidades Hounsfield. Si ustedes aprecian la pantalla del lado derecho arriba, yo con mi cursor lo único que hago es seleccionar la estructura anatómica de la cual quiero yo saber precisamente cuántas unidades Hounsfield tenemos. Ahí vemos, por ejemplo, está la placa de reconstrucción donde vemos que tiene hasta 3000 unidades Hounsfield. Hueso compacto, ya saben, arriba de 1000, 1500 unidades Hounsfield. Hueso esponjoso entre 500, 700 unidades Hounsfield. Y esto es algo muy sencillo. Prácticamente ya todos los sistemas podemos llevarlo a cabo, ¿no? Esto de alguna manera de forma muy rudimentaria. Ya cuando metemos estos programas a análisis de sectorización, más adelantito les muestro cómo lo estamos trabajando nosotros. Prácticamente igual aquí vemos cómo estamos asentados en lo que es la parte remanente de la rama ascendente cercano al cóndilo, con un buen asentamiento de nuestro tornillo. Y bueno, pues esto es de rutina que lo tengamos que hacer. Seleccionamos el cursor, igual vemos la parte de la cabeza condilar. Nuevamente, el mismo sistema solito nos dice cómo estamos, ¿no? Para de esta manera ver si estamos todavía con presencia de tumor, si estamos con hueso sano. Para mí es un parámetro fundamental. Entonces, pues prácticamente es lo que estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? En este caso, bueno, es el mismo caso de la paciente de María. Vemos en la parte anterior de la mandíbula cómo el análisis de unidades Hounsfield prácticamente es un análisis corridito y rápido que nos brinda muchísima información. ¿Estamos teniendo problemas con el audio de alguien? Ah, gracias. Bueno, un caso de quiste dentígero. Este es el hospital igual, hospital regional de aquí de León Iste, donde habitualmente igual yo estoy por las mañanas. Es un caso igual de un quiste dentígero de la región del antro maxilar. Igual, si ustedes, pues es evidente que ven ahí la tomografía o corte coronal, donde vemos la gran ocupación del seno maxilar izquierdo. Lo corroboramos en un corte axial, donde igual específicamente podemos ver tanto la presencia de un órgano dentario que pues, nos presume la posibilidad de que sea un quiste dentígero. Entramos al procedimiento quirúrgico, hacemos un Caldwell Look del lado izquierdo, hacemos la resección completa del quiste, eliminamos el órgano dentario. Y prácticamente les digo, en todos los sistemas actuales podemos analizar de una forma muy simple esta situación. Esta es la tomografía previa, donde igual vemos un corte coronal. Y esta imagen a mí me gusta mucho. Es una imagen donde igual podemos hacer una comparativa de cada una de las zonas, hueso compacto, hueso esponjoso, las zonas que están ocupadas por aire, las zonas del tejido blando del globo ocular, el diente que está dentro de la lesión del quiste dentígero, y prácticamente hacer una evaluación rapidita de qué es lo que tenemos, ¿no? Lo corroboramos con el estudio histopatológico, donde, bueno, pues nos corroboran el diagnóstico de quiste dentígero. En este caso, para mí sí es importante, a pesar de que en las instituciones no contamos con patólogos bucales específicamente, pero para mí sí es muy bueno hacer equipo con patólogos bucales que sean más específicos de nuestra región, ¿no? Aquí vemos la tomografía de este mismo caso de control, donde, bueno, pues ya igual podemos ver en el postoperatorio prácticamente la ocupación ya ahora por sangre del seno maxilar izquierdo. Aquí vemos la misma imagen comparativa donde prácticamente ya está hecha tanto el abordaje Caldwell Look como la eliminación por completo por ahí de la lesión quística, ¿no? Entonces son cosas que te toman 5, 10, 15 minutos y que te dan bastante información. Quiste óseo aneurismático, igual este caso para mí es muy interesante. Es un caso que yo compartí con el doctor José Luis Castellanos. Prácticamente esta paciente es una paciente ISTE, pero también una paciente que vemos en conjunto el doctor y yo. En la región de la mandíbula izquierda, si se fijan, tiene una ausencia ahí dental importante. Prácticamente esta paciente nos ha estado haciendo lesiones y lesiones y lesiones constantes.
resulta que esta paciente la atendemos, incluso posteriormente le hacemos un avance mandibular, está bastante bien de ese asunto, y en los estudios de control apreciamos por ahí esa imagen en el diente 46, donde vemos una zona radiolúcida importante, prácticamente su cuarto o quinto procedimiento quirúrgico por reincidencias de lesión en sitios diferentes. Aquí vemos igual ya en un CONVIM, cómo igual se aprecia una lesión asociada a este diente. Si se fijan, no tiene cápsula, prácticamente es un contenido ahí sin líquido, sin alguna otra sustancia. Hacemos prácticamente el procedimiento de un procedimiento quirúrgico donde encontramos un espacio sin cápsula y un espacio hueco. Un mixoma mandibular. Igual el doctor Servín colabora conmigo de manera muy directa, cirujano plástico, el doctor Sotelo y un servidor, pues prácticamente estamos tratando de establecer un servicio de cirugía de cabeza y cuello, que creo que es algo importante. Compartir las disciplinas, compartir las experiencias siempre suma, ¿no? Y el beneficiado, como les digo, para mi gusto siempre es el paciente. Ahí vemos, este paciente tiene el antecedente de hace 25 años, haber sido un procedimiento quirúrgico donde aparentemente le habían hecho una enucleación de la lesión. Llega conmigo al consultorio, lo empiezo a revisar y bueno, nos encontramos este tipo de lesión. Le solicito una tomografía helicoidal, donde igual, bueno, pues vemos ahí, esto es habitual que nosotros lo veamos, analizamos, vemos el contenido, pero aquí importante, pasamos a esa fase donde ya apoyados con un software especial, aquí lo identificamos por colores, el software nos permite identificar en azul el hueso sano y en naranja la presencia de la lesión, ahí en amarillo se ve cómo corre el paquete vasculonervioso y prácticamente va por ahí aledaño, pegadito al nervio, de tal forma que esto, pues evidentemente como cirujano te da una perspectiva mucho más clara de a qué entras y qué es lo que tienes que hacer. Este caso, este paciente prácticamente es fresquecito, lo acabamos de recién operar el fin de semana. Con él la propuesta fue igual, entrar, hacer una toma de biopsia y en un segundo tiempo decidir a lo mejor hacer una resección y una reconstrucción si así lo amerita el caso. Pero bueno, a lo que voy, la importancia de esto, cómo mentalmente te cambia la perspectiva de qué es lo que vas a hacer en el procedimiento quirúrgico. Aquí en un corte sagital, igual que nos hace favor de realizar el ingeniero Aldo en ADEN, pues igual ahí nos caracteriza toda la lesión en base a las unidades Hounsfield, ¿no? Entonces, te cambia mucho la perspectiva. Aquí en la reconstrucción tridimensional, que a mí en lo personal no es evidentemente de mis favoritos para poder hacer un análisis, pero por ejemplo esto tú se lo muestras al paciente y el paciente de alguna manera incluso te capta muchísimo mejor la información que tú estás tratando de transmitirle, ¿no? Ahí vemos el modelo 3D, previo impresión también, que prácticamente nos sirve para todo, diagnóstico, planificación de la cirugía y bueno, didácticamente el paciente creo que le queda muy claro de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, pues una herramienta muy completa y muy útil. Decidimos hacer el procedimiento donde hacemos un abordaje intraoral, localizamos la lesión, hacemos una ventana, se podría decir, y bueno, pues se extiende prácticamente como ustedes alcanzaron a ver en la tomografía hacia toda la extensión del cuerpo mandibular y un poco de la rama ascendente, ¿no? Entonces estamos en ese proceso de ver qué sigue con este paciente. Esta es la radiografía posoperatoria inmediata, estamos en espera del resultado del estudio histopatológico. Carcinoma epidermoide, bueno, pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Aquí igual resalto una tomografía donde nosotros podemos llegar a identificar un paciente con este tipo de lesiones. Este paciente, por ejemplo, común, me llega al consultorio y al ISSSTE, me dice, no, pues este paciente tiene una lesión fúngica ya de meses, ¿no? Bueno, pues ¿cuál lesión fúngica? Es una lesión maligna y digna de estudiarse. Se toma la biopsia, evidentemente que se obtiene el resultado de carcinoma epidermoide, entra una fase de quimioterapia, de radioterapia. Esto es la tomografía previa donde, bueno, pues podemos ver los valores ahí tan bajos en función a esa lesión que tenemos en mandíbula.
prácticamente esto les digo, de rutina lo podemos hacer. Ustedes pueden identificar ahí lesión en el tejido óseo y prácticamente la parte más basal donde podemos encontrar hueso sano. Ahorita nos encontramos en esta situación con este paciente donde, bueno, pues evidentemente la quimioterapia y sobre todo la radioterapia no es el mejor aliado en la parte quirúrgica. El procedimiento de reconstrucción fue planificado de esta forma, fue ejecutado y llevado a cabo oncomaxilofacial en conjunto de manera, creo yo, correcta, pero bueno, ahorita estamos en una parte donde tendremos que hacer una planificación de una rotación de colgajo, recambio de placa. Al final de cuentas te ayuda, pero vuelvo a lo mismo, el programa, ya sea con BIM o reconstrucción tridimensional, por sí solo no hace la diferencia, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta este tipo de situaciones, enfermedades preexistentes, el tipo de lesión a la cual nos estamos enfrentando para saber que podemos llegar a tener estas complicaciones también, ¿no? En fin, prácticamente es algo común en los hospitales. Aquí, por ejemplo, no sé cómo vayamos de tiempo, doctora Díaz. Bien, Anselmo. Ok, Muy perfecto. Ya bien. estamos Son casi continúa. por terminar, ¿eh? Liposarcoma de base. No te preocupes, tú continúa. Muchas gracias, doctora, muy Muy amable. interesante todo, por eso digo que tú continúes. Muchas gracias, doctora. Liposarcoma de base de cráneo, lesiones pues ya obviamente de mayor complejidad. Ahí ustedes pueden ver, esta es una resonancia magnética, aquí nos salimos un poquito del tema, pero aún así se me hace importante mencionarlo. Ahí donde está la flecha señalando, prácticamente es un paciente igual de reincidencia del servicio de oncología aquí en T1, donde, bueno, pues lo platicamos el caso, hacemos como una mesa de opiniones entre los cirujanos que les comento. Decidimos hacer un abordaje Caldwell-Look. Ese abordaje Caldwell-Look nos permite, bueno, pues de alguna manera separar el maxilar y poder entrar a la base de cráneo, ¿no? Prácticamente aquí vemos el paciente. Habitualmente ya con esto tú sabes que debes de planificarlo bien. Podemos hacer una intubación nasal, pero como nos va a estorbar por el sitio donde vamos a nosotros estar trabajando, preferimos hacer una derivación submentoniana. El paciente está intubado en la imagen del lado derecho de sus pantallas. En la imagen media vemos cómo nosotros igual platicamos con el anestesiólogo, vemos que es la mejor opción y decidimos, en lugar de hacer una traqueostomía, derivarlo. Esta derivación nos facilita a nosotros como cirujanos poder tener libre la vía aérea y la cavidad bucal para estar trabajando. Perdón por la imagen, está un poco fuerte, pero bueno, es con la intención por ahí de mostrar lo que nosotros por ahí logramos, es la vía de abordaje hacia la base del cráneo. Entra el oncocirujano, entra el neurocirujano, que por ahí tenemos un neurocirujano que es subespecialista en oncología neuroquirúrgica. Y bueno, al final no es tan malo, reconstruimos con placas y tornillos, logramos estabilizar el maxilar y ya una vez que reposicionamos el colgajo, pues prácticamente es imperceptible la lesión, ¿no? Entonces, afortunadamente este paciente, dentro de lo malo que es su diagnóstico, se encuentra estable, recién lo operamos hace, ¿qué será? 15, 22 días y por ahí está recuperándose. Termino con este caso. Un osteomastoide frontoórbito-parietal. Este es un caso de la doctora Montoya, por ahí también que está en T1 y en ISSSTE. La parte del cráneo que está impresa en color blanco, pues es tejido sano aparentemente. Y la parte que está en negro es la gran extensión de la lesión, precisamente por eso es fronto-órbito-parietotomía, porque prácticamente está involucrada todas estas estructuras. Nosotros tenemos la posibilidad, como les digo, de una vez que tenemos el CONBIM o la helicoidal, obtenemos la posibilidad de hacer una impresión 3D. En función de esto, asimismo, planificamos las guías de corte, como las guías de los implantes o como guías de cualquier otra cosa. La imagen que se ve en transparente y que está fija y el cráneo nos permite entrar y hacer cortes, pues evidentemente más finos y más precisos, precisamente pensando en el implante. Este es el tumor ya retirado del cráneo. Este es un dummy previo al implante craneal. Y bueno, prácticamente la neurocirujana aprueba la confección del implante con Cranioplast de igual forma.
el implante se localiza en el sitio. El corte, si se fijan, es muy semejante al cráneo que nosotros tenemos. Ahí podemos ver desde lo que es la raíz del zigoma y toda la parte parietal del hueso. Logramos fijarlo con placas y tornillos y bueno, pues hasta ahorita llevamos 1 año y medio de control con la paciente y se encuentra excelente. Entonces, a lo que voy es, en conclusiones, nosotros podemos utilizar las tecnologías actuales, ya sea tomografía con BIM, principalmente tomografía helicoidal, hacer reconstrucciones y planificaciones. Al final de cuentas nos va a auxiliar en el tema tanto diagnóstico, operatorio, planificación quirúrgica de reconstrucción inmediata y controles postquirúrgicos. Va a ser algo fundamental. Actualmente, bueno, el hecho de ya nosotros poder contar con tomografía con BIM prácticamente muy, muy accesible para nuestros pacientes, creo que es una herramienta que debemos estar utilizando de forma rutinaria, ponernos a hacer mediciones de unidades Hounsfield y poder dar diagnósticos y procedimientos más precisos. Y la realidad es de que un CONBIN, en ese sentido, el costo que representa con respecto a una tomografía helicoidal, pues evidentemente que no tiene comparación. Hay veces que ni siquiera necesitas hacer estudios tan grandes, ¿no? Una lesión, por ejemplo, la que vimos del ápice del molar, una tomografía con BIM de 5x5 sin problema y te cuesta que 300, 400 pesos y creo que la información que te da es sumamente valiosa. Entonces, bueno, pues por mi parte yo lo que les digo es, para mí estas herramientas son de uso común, de uso diario y me facilitan la vida muchísimo. Y pues bueno, prácticamente yo con eso termino la plática. Espero que haya sido agradable, que no haya sido aburrida y bueno, pues muchas gracias. Al contrario, Anselmo, muchísimas gracias por esta extraordinaria presentación, valió la pena la espera. Realmente el material es muy bueno y es indudable la necesidad, como bien lo dijiste, de hacer uso de la tomografía para el diagnóstico de lesiones de los maxilares. Bueno, ahora sí que la utilidad es indudable. Déjame ver si ya hay preguntas para ti, permíteme tantito porque hace ratito no había. Pues te mandan felicitar, Junen Neria, te manda felicitar Ricardo Salcido, Monia te manda a saludar también. Y yo no sé, se abre el espacio para las preguntas, yo no sé si tienen ya alguna. Para mí fue muy bonita plática, sorprendente, muy, muy. Muchas gracias, doctora. Te felicito, Anselmo, la Muchas verdad. Yo creo que es un antes y un después las cirugías de este tipo y el diagnóstico para lesiones de este tipo con el uso de la tomografía. Te manda a saludar Lourdes Pereira desde la Ciudad de México. Qué excelente conferencia. También el doctor de Santos, te mando un abrazo. Doc. Alberto, no sé si alguien quiere hacer uso del micrófono para preguntar. Podría levantar la mano y ya así me doy cuenta de si alguien quiere. Si quieres, deja de compartir pantalla para que yo pueda verlos a los demás y así hacerte la pregunta. Aquí hay una mientras, Dice, ¿cómo se solicita la tomografía para que se delimite la estructura de los tejidos blandos? Así dice, Sí, bueno, normalmente nosotros lo que hacemos, hacemos una tomografía, como les digo, convencional, ya sea con BIM o helicoidal. Metemos todo esto a un software y en función de la interpretación o de la medición de las unidades Hounsfield es cuando hacemos sectorización o la segmentación de la tomografía. Es un proceso que se hace aparte. Propiamente es muy complicado que alguna casa de imagen lo vaya a hacer así de forma directa. Es un proceso un poquito ya más a profundidad. Te mandan felicitar el doctor Abraham, el doctor Carvajal, y hay una pregunta de Junin Neria. Dice, ¿qué tan frecuentes son estas lesiones, doctor?
muy frecuentes. A veces creo yo que es también cuestión de echarle mucho más vista y mucho más análisis. Dice mi maestro, ay, usted no ve el bosque por ver el árbol. A veces hacemos una visión de túnel, ¿no? Entonces siento yo que es de sí estar tratando de explorar un poquito más de detalle una radiografía panorámica que no te cuesta mucho. Estas lesiones son como más comunes de lo que nos pudiéramos llegar a imaginar, ¿no? Claro, y trabajando en un hospital, pues te llegan ya como centros de referencia. Sí. ¿Qué tan complicado, pregunta el doctor Carvajal, qué tan complicada resulta la interpretación de un CONVIN en lesiones pequeñas? Nada complicado. Si se fijan, la tomografía que vimos del quiste óseo neurismático únicamente es familiarizarte. Por ahí la plática pasada decía el doctor Castellanos, pues hay que estarle picando, ¿no? Al final de cuentas, lo que no hacemos, lo desconocemos, nos da miedo y lo ignoramos, pero cuando ya te pones a analizar y a medir y a utilizar las herramientas, creo yo, como como el celular, ¿no? A veces cuesta trabajo algunas aplicaciones, ya una vez que te familiarizas, nada complicado. Te felicita el doctor Castellanos, dice excelente material clínico, radiográfico y quirúrgico. Y Juna Neria de nuevo pregunta, ¿qué tan costosos son estos tratamientos en la práctica privada? Es variable, dependiendo la extensión de los implantes. Propiamente hacer el diagnóstico, yo creo que es lo más importante, no es tan costoso. Si nosotros hacemos números en cuanto a lo que es hacer una tomografía con BIM o hacer una helicoidal, realmente son sumamente bajos. Ya la parte quirúrgica, pues evidentemente que va a depender del tipo de lesiones que encontremos, la extensión de la misma. Pero bueno, este tipo de lesiones se tratan sí o sí, ¿no? Ahí sí no hay opción de que si no lo hago, o sea, siempre habrá medios, ¿no? Si el paciente cuenta con algún seguro, si el paciente tiene la posibilidad de pagarlo él, pues adelante. Y si no, siempre habrá instituciones aquí en México donde, bueno, pues dependerá mucho de la actitud y del entusiasmo del cirujano para querer resolver este asunto. El primer caso que les puse, les decía yo me formé en Secretaría de Salud, ahí no hay recursos, pero si tú le buscas, si tienes entusiasmo, si platicas con el paciente, encuentras la forma. Claro. Hay otra pregunta, dice de Yunen también, dice, ¿las placas a medida son hechas en México? Sí, sí, son hechas en México. Nosotros ahorita ya estamos haciendo prácticamente un enlace de hacer la tomografía, hacer la impresión 3D. Estamos en el camino de hacer implantes personalizados de PIC, de titanio. Ahorita las placas propiamente lo que hacemos es que nosotros la preconformamos de manera manual. La diferencia es que en el quirófano no tienes el biomodelo o el macromodelo para poder estar haciendo, te lo echas hasta con un café y ahí lo haces rápido, ¿no? Y eso quirúrgicamente hablando te quita 2, 3 horas de quirófano que al final se traduce en que le va mejor al paciente y también el estrés del cirujano baja fundamentalmente muchísimo. Pregunta él es la máquina, ¿verdad? Te manda a felicitar y pregunta ¿a qué laboratorio histopatológico mandas tus muestras? Las que obtienes aquí en León. Habitualmente nosotros tenemos que enviarlas a los centros donde trabajamos, ¿no? Ahí es lo que les decía, nosotros no tenemos servicio de patología bucal en los hospitales, habitualmente son patólogos y tenemos la fortuna de que el patólogo tenga algo de formación en cabeza y cuello, normalmente pues nos apoyamos con ellos, ¿no? Pero prácticamente siempre es en el servicio de patología que nos provee el hospital. Y el doctor Carvajal pregunta, habiendo trabajado con ambos tipos de tomografías, ¿cuál te resulta mejor para el manejo de lesiones de tipo quiste dentígero o queratoquiste? Las dos me parecen excelentes. El chiste es, como les digo, es como todos los programas, ¿no? Al final de cuentas es explorar las herramientas, familiarizarte con ellas y son muy semejantes, son muy semejantes. ¿Qué me gusta más del Combin? Pues evidentemente por la situación del voxel, la definición tanto de tejidos duros y blandos es muchísimo mayor y el costo es mucho más accesible para el paciente. Claro. Yunen Neria dice que qué orgullo de que existan profesionales mexicanos como tú. Te está felicitando. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
No, le voy a pedir a Laura Romo, antes de despedirte, Anselmo, que suba la presentación de la siguiente conferencia, justamente lo que está preguntando Juni Nere. ¿Cuándo es la siguiente conferencia? Ahorita la van a subir. Pero antes de que la suban, o bueno, mientras lo hacen, yo quiero agradecerte, Anselmo, a nombre de CADE Digital, la confianza de haber transmitido todo lo que nos mostraste el día de hoy, tu experiencia, tu trabajo a través de este medio y pues te agradecemos de verdad, sinceramente, y agradecemos a todos los presentes el que nos hayan acompañado en este día. Muchas gracias, Anselmo. Laura Romo. Gracias, doctora. Un abrazo. Bonito día. Saludos a todos. Gracias. Ahorita van a subir la siguiente conferencia, va a ser para el día 6 de abril. Y el 6 de abril se presenta el doctor Carvajal, Luis Carvajal Bello, con la conferencia aplicaciones del CONVIN en la práctica, en la cirugía maxilofacial. Esto es para el 6 de abril. Posteriormente tendremos a Mauricio González del Castillo el 20 de abril con la tomografía en endodoncia, perdón, el 21 de abril. No aparece en la diapositiva, para el 4 de mayo estará con nosotros el doctor Alan González con odontopediatría y CONVIN. Y para el 18 de mayo, el doctor Salvador Ferrer Tamburini con tomografía, CONVIN y ortodoncia. Pues no nos queda más que agradecerles a todos su presencia. Quedamos muy agradecidos con el doctor Acosta, con todos los asistentes. Agradecemos sus preguntas y los esperamos para el día 6 de abril. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.